Juan 11 Publishing House y Conciencia Media presentan Juan 11, el podcast. En cada capítulo estaremos hablando de un libro del gran catálogo de la editorial Juan 11. con la intención de motivar al oyente a leer la obra completa. Mi nombre es Lulu Campos y con mi coanfitrión y amigo personal Andrés Marín estaremos moderando estas conversaciones. Les damos una grata bienvenida. En este episodio hablaremos del libro Inmersión con su autor, el pastor y periodista, el colombiano David Gaitán. Bienvenidos una vez más a este podcast de Juan 11 Ediciones, porque estamos conversando acerca de los libros de esta bella editorial. Hoy día tenemos un invitado especial con un libro especial, pero primero presento a mi co-host, co-anfitrión, mi amigo personal Andrés Marín. ¿Cómo te va? Muy bien, muy feliz por esta conversación que vamos a tener. Y muy feliz estoy también por la conversación que ya tuvimos y por el episodio pasado del primer libro que leímos, que fue Santos Accidentales, porque me sorprendió la llegada que tuvo. El recibimiento, ¿verdad? La recepción, Los absolutamente. mensajes, tanta gente compartiéndolo, se crearon buenas conversaciones en grupos al respecto. Y Emocionante. por lo menos a mí me llegó muchos comentarios de que ya se pidieron el libro. Yo no sé si Sí. fue verdad o no, pero la idea es que esta literatura empiece a movilizarse y a moverse por nuestra Latinoamérica, que tanto necesita una lectura teológica fresca, renovadora, que te remueva los cimientos y que te haga pensar y que te haga sentir y que te haga creer de una forma, para mí al menos, nueva. Sí, porque ¿cuántos libros de Rick Warren se puede leer usted y no encontrar lo rico en uno solo de Juan 11? Mira, Qué pena. déjame decirte que Rick Warren, por ahí lo rescaté en mi biblioteca, pero hay otros de la Joyce Meyer, ponte tú, o de Benny Hinn, que desaparecieron de mi biblioteca. Ni siquiera los regalé porque me da vergüenza, los boté a la basura. Sí, es que regalarlos es problemático. Regalarlo a alguien más los va a leer, entonces es como seguir Sí. promoviendo esa forma de ver lo divino de una forma tan extraña. Hoy día me lo pienso, ¿no? Bueno, en fin, entonces hoy día tenemos a un nuevo invitado para que vamos a conversar acerca de un nuevo libro que, en mi opinión, me voló la cabeza porque no sabía que podíamos cuestionar con tanta documentación, bagaje o pregunta de conversación de la mesa los fundamentos de la fe. Y ese es el libro Inmersión, escrito por nuestro amigo David Gaitán. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, Lulú. Un saludo para usted, un saludo para Andrés y un saludo, por supuesto, a todas las personas que a esta hora nos están escuchando en este podcast. Es usted muy generosa, Lulú, con sus comentarios. Muchas gracias. Estoy aquí muy apenado recibiendo sus palabras. No te apenes porque no estoy diciendo nada falso. De verdad, yo leí tu libro y yo decía, pero ¿por qué alguien no había hecho estas preguntas antes? ¿O por qué no había yo leído un libro que me hiciera este tipo de preguntas antes? Bueno, yo estoy un poquito molesto con David porque, Oh, en primer lugar, David, ¿qué edad tiene usted? porque eso es relevante para la entrevista. Es mi Porque, primera contrapregunta. Ahora, yo tengo que porque advertir. se ve joven. Oh, Y usted wow. escribió el libro que yo he querido escribir por años y nunca me he atrevido a hacer. Es todas las cosas que yo he querido tocar por años, pero nunca lo he hecho. Y usted lo escribió y yo no sabía que estaba ahí. Y cosas tan relevantes, tan importantes. Y, ay no, ocupamos que todo el mundo realmente lo compre, lo lea, lo despedace, que lo lean como 4 veces y que vayan por, digamos, una vez cada trimestre,
Bro, es necesario. Ahora, si no me quiere Muchísimas decir la edad, David, no es necesario, lo perdono. No, sí, no, sí se la voy a decir, pero usted sabe, como ustedes pudieron darse cuenta en el libro, yo hago muchas preguntas, yo soy muy preguntón, además porque he sido periodista por muchos años, entonces siempre, no voy a decir que me gusta el chisme, pero todos aquí sabemos que me gusta el chisme y por eso soy periodista y por eso hago preguntas, así que cuando me hacen una pregunta como esta, siempre tengo la curiosidad de saber qué hay detrás. Bueno, estoy llegando a los 40 años, entonces, y llevo ya varios años en la crisis de los 40, entonces Ujú. tal vez eh, estoy muy maduro para como luzco, pero No, no, se ve joven y bueno, yo acabo de cumplir 40 el agosto anterior, ya voy para 41 este agosto que viene, pero no, se lo aplaudo, muy buen trabajo. Algo que yo muchas gracias. noté hablando del periodismo es que este libro se lee diferente. Estamos hablando de que usted tiene la capacidad de tocar tantos temas o sea, usted mete tanto contenido en tan poco tiempo, entonces realmente se lee como reportaje. Eso me gustó mucho, me pareció muy diferente. A mí me gusta leer, digamos, soy muy fan de The Atlantic, es una de las revistas que más me gusta, y sus reportajes también a veces son como libros, son grandísimos, pero es algo muy interesante cuando un autor, digamos, su trasfondo periodista, deja mucho de lado su opinión propia e invierte tiempo fomentando la opinión de otros. Entonces, usted está comunicando de modo como reportero mucha información que vienen de otras personas. Entonces, me gusta mucho. Tal vez mi primera pregunta sería, ¿fue a propósito hacerlo así, obviamente, porque pues usted estudió eso? ¿O hasta qué punto usted peleó con querer dar su opinión? Porque yo siento que ese libro, adentro de todas las preguntas, no sé, no es que su opinión no sea clara, es que yo siento como que a usted no le importa mucho darla, es más importante comunicar las ideas. Me han hecho a lo largo de mi vida varios cumplidos, pero ninguno como este. Muchas gracias. Y lo Ah, con recibo. gusto. Sí, lo recibo como un cumplido porque en realidad creo que esa era la intención, justamente tratar de aislarme un poco de mis opiniones con respecto a algunos temas. Al final no puedo evitar caer en la tentación y ustedes se dan cuenta, sobre todo al final del libro, que ya meto yo la cucharada y meto la mano. Pero sí quise como hacer preguntas, ¿sabe? Como hacer preguntas honestas sobre, bueno, ¿y esto que nos pasa? ¿Cómo lo entienden otras personas? ¿Cómo lo piensan otras voces? Además, pues que mi voz, en el momento en el que Inmersión fue escrito, que la historia de Inmersión es incluso más interesante porque Inmersión es en realidad no un libro, sino que Inmersión es un seminario, es un retiro de un fin de semana. Entonces, Eso es yo interesante. sí, yo quise como simplemente compartir todas estas ideas, entonces, así que bueno, hubo una investigación, hubo unas lecturas, hubo unas conversaciones y de ahí se fue armando yo no sé si quieren que les cuente la historia del. Eh, sí, por favor, cuéntanos la historia, cómo empezó. Solamente quiero hacer una aclaración de que para la gente que aún no ha leído el libro, mi recomendación absoluta de si estás, por ejemplo, viviendo como un periodo de construcción de la fe, si la estás poniendo a prueba o si te estás cuestionando simplemente tus creencias, creo que este libro cae perfecto en el momento exacto que ganas de haberlo leído hace 4 años atrás, porque no, como yo tengo la sensación de que no tuviste miedo en cuestionar cosas tan fundamentales como de dónde viene la Biblia, que si esto es real o es un mito, cuestionar el mal, cuestionar el cielo y el infierno, cuestionar la figura de Jesús, como preguntas bien fundamentales que de cierta forma le dan base a nuestra creencia, ¿no? Y cuestionar esos fundamentos me parece un ejercicio muy necesario y enriquecedor para nuestra fe. Y Solamente entre, quería decir eso, como si estás en un periodo de construcción de la fe o de cuestionamiento, este es el libro perfecto para continuar con ello. Y entre las palabras bonitas al principio del libro, que tenemos un montón de referentes, varias personas hacen esto y dicen, yo hubiera deseado tener este libro cuando pasé este proceso. Entonces, háganos caso a todos nosotros y este montón de personas importantes, vale la pena. Muchas gracias. Bueno,
Inmersión son las preguntas que florecen desde mi propia crisis de fe. Ujú. Entonces, yo paso un proceso muy difícil en mi vida y todas las cuestiones que están en inmersión son preguntas que yo hago. Yo Son sufro tuyas. en mi vida, yo sufro una decepción. Yo llego a un momento en el que yo me pregunto, ok, o Dios no existe o si existe me mintió. Y la manera para yo poder tener paz fue hacer preguntas sobre qué fue lo que pasó, porque yo seguí todo lo que la religión me dijo, lo hice al pie de la letra y el final es esta gran decepción en la que se convirtió mi vida. Yo nací en un hogar cristiano y a lo bien yo hice lo que tenía que, lo que se supone que yo tenía que hacer para tener éxito y para que Dios se encargara de mis negocios y luego no fue así. Entonces yo dije, uy, alguien me mintió, ¿quién me mintió? Y pues obviamente para mí en ese momento, por favor no le vayan a decir a nadie, creo que la vía más fácil de escape para mí fue en ese momento culpar a Dios. Entonces yo sí tuve como unas preguntas para Dios que están ahí escritas en inmersión. Entonces luego ese proceso de construcción, reconstrucción, yo hago algunas citas en el libro, algunos materiales que estuve leyendo, algunas conversaciones que tuve con amigos que son muchísimo más inteligentes que yo, muchísimo más maravillosos que yo en términos teológicos, con una claridad excepcional y maravillosa. Yo simplemente usé algunas de sus palabras que le dieron como sentido a lo que yo estaba cuestionando. Yo era pastor de una comunidad en Bogotá y la idea fue como yo necesitaba transicionar la comunidad porque llegó un momento en el que yo dije, yo no puedo seguir predicando algo que me está rayando la cabeza. Y yo empecé en mis predicaciones como a lanzar ideas y empecé a ver a la gente como haciéndome caras, saben, como este señor está enloqueciendo, ¿qué es eso? Y yo dije, no, basta, yo no puedo seguir en esta situación. Entonces lo que voy a hacer es, dije, voy a construir un seminario de un fin de semana, un retiro, nos vamos a meter en un hotel y les voy a mandar todo esto, se los voy a mandar sin anestesia Pero y eso que es sea lo que peligrosísimo, David. es peligrosísimo. Bueno, yo soy como Simba en El Rey León, ¿no? Yo me río del peligro y luego cuando estoy en las fauces de la hiena es donde digo, ¿por qué lo hice? Pero bueno, ya nos metimos a ese retiro de un Porque, fin de semana. porque David, ¿esto era con tu comunidad o con Sí, tus amigos? no, bueno, la iglesia en la que yo estaba pastoreando, una iglesia muy pequeña, es una iglesia muy comunitaria de amigos, muy Ya. evangélica, pentecostal, conservadora, pero pues era el ¿Cómo te ministerio fue? Pues sigue siendo iglesia, ¿verdad? Se supone que la comunidad es la familia, entonces siguen siendo amigos cercanos, familia, aunque no sea familia de sangre, ¿sí? exacto, Pero, ¿Cómo le fue? y lanzaste todas estas preguntas, ¿cómo te fue? maravilloso. Algunos se fueron, entonces lo que yo hice fue con estas personas que estaban como en desacuerdo, que no fueron la mayoría, tuvimos un proceso como de recomendarles comunidades de fe que siguieran ajustándose a sus expectativas. Yo mismo los llevé, los presenté con pastores porque yo fui periodista en Bogotá y en Colombia de un medio que es prestigioso, reconocido en el ámbito cristiano. Entonces tengo muchísimas relaciones y conexiones con el mundo evangélico en Colombia, así que conocí a mucha gente y pude guiar a las personas a esas congregaciones en los que ellos podrían seguir desarrollando su fe en la manera en la que venían haciéndolo. Yo mismo los llevé, los presenté a los pastores y ellos continuaron su camino, pero con quienes quedaron comenzamos un nuevo proyecto de comunidad un poco más, vamos a decir, menos conservadora tal vez. Ujú. Y bueno, fue ¿Cuál un fue el éxito. porcentaje de los que se quedaron? Yo creo que un 70% se quedaron y un 30% se fueron. Oh, muy Ah, muy bien, bueno. muy bien. Yo Sí, pensaba que el número iba a ser peor. bueno, no estuvo tan mal, sobre todo porque las personas que me acompañan, primero, pues construimos una relación, una amistad. Segundo, son gente que le gusta la razón. Tenía muchos estudiantes universitarios, profesionales, gente que le gusta leer. Entonces, digamos que yo construí el libro siguiendo como una lógica y como un hilo conductor en los que ponemos una base y luego empezamos a entrar un poco más profundo para que la base nos sostenga las ideas locas que vienen después. Y creo que funcionó, creo que tiene sentido cuando uno lee Inmersión y uno deja que el libro le hable. Una de las recomendaciones que yo hago en la introducción del libro es, lo que hemos creído hasta ahora está bien. Eso es lo que tenemos que creer. Ujú. No vamos a cuestionar esto, no les voy a pedir que renuncien a lo que estamos creyendo, sino que consideremos estas ideas que
que Inmersión está brindando, considerémoslas como una posibilidad y al final tengamos una conversación a ver cómo nos va. Entonces, Ujú. cuando uno es capaz de dejar en pausa un poco sus creencias, su todo como el background, el ruido de fondo que uno tiene y lee unas nuevas ideas desde la sospecha, desde de pronto darle la oportunidad, luego puede encontrarle sentido y creo que eso fue lo que pasó con la mayoría. Yo lo que siento es que las preguntas tienen un poder, las preguntas yo creo que son tal vez uno de los mejores regalos que Dios nos dio porque tienen un gran poder. Algo que a mí me enoja mucho del cristianismo del día de hoy es que ama las certezas y solamente se presenta con certezas y cuando se le hacen preguntas de cosas que no saben, responden con certezas o lo que hacen es humillar y avergonzar a la persona haciendo la pregunta. Entonces, cuando empezamos con preguntas, eso tiene que cambiar a las personas porque las preguntas todas son válidas. Y una de las cosas más importantes es poder decir, tengo esa pregunta y no tengo la respuesta. Y tal vez no la voy a tener en 10 años, pero para eso estamos. Eso tiene que cambiar las cosas. Y yo puedo ver a una comunidad, por más conservadora que sea, cuando uno entra con preguntas, yo siento que uno está entrando humildemente en el asunto. En vez de venir a imponer, usted está en el error y yo estoy en lo correcto, pero esto y esto, las preguntas abren las puertas. No Mm. sé. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Además que una de las maneras como a mí me gusta presentar un nuevo concepto es no atacando con lo que usted ya viene a la mesa, porque Y es lo que antiguo. llegar usted a la mesa le ha tomado años, le ha tomado estudios y a nadie le gusta que uno le digan usted está en un error o usted está loco, usted, Correcto. pero la manera como yo lo abordo en conversaciones uno a uno y también a través de inmersiones, bueno, lo que tú crees en este momento está bien, es la manera como lo has creído toda la vida, es la manera como lo has entendido, está lleno de experiencias que son muy valiosas, pero qué tal que esto que estás creyendo fuera de esta manera? ¿Qué tal? Mm. Démosle la oportunidad, ¿no? De ver y considerar ya las dos posibilidades. Cuando uno entra en ese ejercicio, digamos, de razón o de razonamiento, creo que se abren muchas puertas. O simplemente de escucha y de comprensión. Como tú mismo lo dijiste en el libro, en una parte que dices que por lo general no escuchamos para entender, sino que escuchamos para responder, ¿no? Y este libro lo que estás abriendo es la pregunta inicial para escuchar las distintas respuestas, porque creo que los que venimos de iglesia de muchos años y de la tradición cristiana, como que no se aceptan mucho las preguntas. Esta es la verdad y esto es lo que creemos y en este dogma nos paramos y si lo crees bien, si no, ándate a otra religión. Como que a Dios no se le cuestiona. Y en cambio, lo que tú nos estás ofreciendo es cuestionarlo y hacer muchas preguntas que no sabemos en qué va a terminar, como ustedes mismos decían. No creo que tu búsqueda sea la respuesta única, sino que las diferentes formas de verlo, las distintas explicaciones, miradas, visiones y que, bueno, cada uno vaya construyendo desde ese panorama Es que yo su propia creo creencia. que mucho del valor de este libro es eso. Yo siento que usted, a propósito, aunque sí creo que usted seguro tiene respuestas personales para muchas de estas, decide no darlas, sino quedémonos con las preguntas y lleguemos a las cosas que lleguemos poco a poco, porque usted mismo lo dijo, todos los procesos son diferentes. Ahora, algo interesantísimo de este libro es que usted empieza con lo mismo, ¿verdad? Usted da la explicación de que están los que escuchan para responder y los que escuchan para aprender. Y usted pide, sea por favor uno de los que escucha para aprender. Y yo en el fondo dije, oh, qué interesante que lo pida al público, que sea de esos, pero en el primer capítulo me entraste con todo, de un solo, la historicidad de la Biblia. Y yo dije, wow, por eso es que él tenía que pedir formalmente, por favor, trate de ser de estas personas, porque de un solo va con todo. Me encantó. No sé, es poderoso empezarlo de ese modo. ¿Sabe qué? Me parece mucho. Yo creo que una de las razones que yo amo tanto el libro de Love Wings es Ujú. porque, aunque Rob Bell dice, ese libro no es un libro de preguntas, es un libro de respuestas, mentiras. Él lo que hace son puras preguntas y se limita a responder. Pero es que eso, vuelvo a lo mismo, abre las puertas, hace la diferencia. Lo que ustedes están alabando en esta oportunidad es justamente una crítica en mi ejercicio pastoral. Cuando, sobre todo
en Bogotá cuando estaba pastoreando allá, la gente se defraudaba mucho cuando hablaba conmigo, porque ellos venían a hacerme preguntas y yo no Sí. les daba las respuestas, les daba más preguntas y la gente se emberracaba. ¿Por qué no me responde lo que le estoy preguntando? Y hay una belleza y ahí es divertido. A mí me parece muy divertido el método mayéutico en el que la persona que está guiando la conversación lleva a su contraparte, a quien está dialogando con esta persona, a esa misma persona a encontrar sus respuestas. Eso me parece divertido y me parece maravilloso que al final del día la respuesta está dentro, cuando uno recibe los argumentos y bueno, ya uno toma la decisión de para dónde agarrar. Pero esa fue una de las grandes frustraciones de las personas con las que estaban conmigo en aquella comunidad. Yo trataba de no darles respuestas cuando me preguntan, ¿es bueno abortar? Yo nunca a esa pregunta voy a decir sí o voy a decir no. O usted respalda el aborto, por poner un ejemplo. Me estoy acordando de la conversación que ustedes tuvieron con Alvin Ajá. en el que él critica los anglicismos del inglés, pero cuando uno lleva tiempo hablando en inglés y se le olvidan uno no sabe hablar inglés, Cuando pero Alvin cuando dijo uno eso, yo me quedé así, llega, yo dije, ay, ma, Ah, pero yo soy dijiste, oh my fatal. God. Oh my God. no, y la cosa es que uno no sabe hablar inglés, yo no sé hablar inglés, tengo que hablar en inglés, no sé hablar inglés y luego estoy olvidando hablar español, entonces, pero lo que quería decir es que la legalización de las drogas, por ejemplo, es una respuesta que yo no le voy a dar a las personas en un primer momento, sino voy a brindarles unas ideas de por qué. Ya sabemos que las drogas no deberían legalizarse, lo que siempre hemos aprendido, pero voy a brindarle argumentos sobre por qué las personas que están a favor de la legalización de las drogas lo hacen, en dónde se paran ellos, por qué ellos creen que es pertinente y luego usted decide ya, teniendo esta información, si va a querer o apoyar la legalización de las drogas o no. Eso es lo que pasa Claro. un poco en inmersión. Y es que algo, Es como, perdóname, pero es que es dale, dale. como un proceso terapéutico. Cuando Ah, uno va al eso iba a decir. psicólogo, no va buscando respuestas, que el psicólogo te diga lo que hay que hacer o lo que tienes que hacer o cómo tienes que pensar. Lo que el psicólogo, un buen psicólogo, lo que hace es hacerte preguntas, es reflejarte para que dentro de ti misma encuentres las respuestas que andas buscando, que finalmente ahí está, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención que hagamos ese mismo proceso con la fe, con la espiritualidad, con la divinidad, porque es muy lindo el ejercicio que hacemos al hacer eso, es estar buscando a Dios dentro de uno, como lo dijo San Agustín alguna vez, ¿no? Como esa búsqueda interna es la que finalmente nos va a llevar a una fe sólida, a una fe profunda o una creencia, pero que no se nos enseña de esa forma. Y es que Siempre se nos Lulu, enseña que la fe está afuera. Nosotros hay, nos agarramos a una fe de afuera, pero no de aquí adentro. hay una razón por la que, digamos, cuando uno va a terapia, el terapeuta no le dice a usted las cosas, sino que el terapeuta le ayuda a usted a que usted solito llegue a los puntos finales de las ideas. Y es que tiene más valor cuando usted es el que se da cuenta de algo. De hecho, el narcisismo, personas narcisistas aprenden a utilizar esto para manipular a las personas, donde en vez de decirle a las personas qué hacer, manipulan a las personas para que ellos solitos lleguen a la mentalidad de que, oh, eso es lo que tengo que hacer. Porque hay como algo cuando es usted el que se da cuenta tiene más valor, aunque sea la misma verdad. Tal vez un poquito parecido cuando llega el pastor gringo a predicar lo mismo que el pastor local siempre predica, pero como es gringo es diferente. Es algo extraño de los humanos, pero tiene mucho valor cuando se hace de ese modo. Yo siento que David hace un muy buen trabajo en hacer las preguntas correctas para que la gente se vea forzada a pensar en ciertas cosas y ya después de tener la foto completa, ya pueden llegar a una decisión o a un final ellos mismos. Al final, David no fue más que parte del camino, pero la decisión es de ellos. Yo siento que eso es algo que el cristianismo ha perdido mucho. Por lo mismo, el cristianismo ama dar las verdades y decirle a usted qué creer y cómo creerlo. Y yo lo entiendo por otro lado también.
mi amigo Rick Santiago, Lulú lo conoce, él ama explicar cómo muchas de estas cosas que nosotros podemos pasar horas hablando en podcasts y cosas de teología es un privilegio burgués de personas que pueden hacerlo. O sea, hay gente que vive su día a día con dos, tres trabajos para alimentar niños y no les interesa este tipo de cosas. Entonces yo entiendo también que hay gente que ocupa que usted simple y sencillamente le diga, si usted diezma, Dios le ayuda, ¿entiende? Pero no es una verdad concreta y es injusta porque eso no es para todos. ¿Cómo podemos crear una institución que logre identificar cuáles personas necesitan unas cosas y cuáles necesitan otras para poner a las personas en los lugares correctos? Porque yo siento que personas como nosotros, la institución nos queda corta. Y cuando nos queda corta y no hay otras opciones, lo que hacemos es salirnos. Y si una persona no tiene la capacidad de llegar, digamos, al libro de David, o si no sabe inglés y no tiene la capacidad de llegar a otro montón de libros que ya hablan de cosas más abiertas, de un cristianismo menos superficial, menos conservador y todo eso, lo que hacen es perder el cristianismo completo. Por eso el valor de Juan 1.1, por eso el valor de traducir los libros que está traduciendo y de sacar autores como David, que si Juan 1.1 yo no creo que yo hubiera podido llegar a usted, man, y su libro tiene tanto valor, pero por eso, porque ocupamos hacer mejor como cristianismo, como institución y empezar a dar más caras de la verdad, porque estamos acostumbrados a que usualmente solo es una y usted hace un muy buen trabajo hablando de eso en su libro, David. Muchas gracias. Y no fue una pregunta, hablé un montón sin hacer ninguna pregunta. Pero déjeme Después te comentar. entrevistamos a ti. Sí, déjeme comentar sobre esto que usted está diciendo, Andrés, y es que yo quise justamente tratar en inmersión de traer todos esos conceptos difíciles, a veces filosóficos y de la teología que uno no entiende. Digamos, en el ejercicio de inmersión, a mí me tocó leer algunos filósofos y luego leerlos otras personas que explican a los filósofos porque no entendía a los filósofos. Entonces, yo quise hacer eso, quise como, bueno, todos estos conceptos tan difíciles, porque pareciera, y eso es una crítica a la academia, pareciera que los académicos solo le quieren escribir a los académicos y entre ellos se entienden y el resto Sí, quedamos más perdidos, mejor dicho, que Adán el Día de la Madre, y quedamos como, ¿cómo yo puedo traer todos estos conceptos que son tan difíciles y tan inentendibles a un lenguaje sencillo? si hacerlos Y aún así, accesibles. y aún así el libro todavía sigue teniendo algunos conceptos y sigue teniendo algunas palabrejas que la gente me pregunta, pero traté de hacerlo lo más sencillo posible para que cualquier persona de cualquier condición académica o social pudiera tener acceso al libro y pudiera entenderlo. Y es como lo dijiste en una parte del libro, que viste que en el siglo XVI hubo la gran reforma de que con Lutero y con los traductores que acercaron este libro, la Biblia, al pueblo, a la gente común, al traducirla a sus idiomas, hoy día pareciera que necesitáramos otra reforma donde nos den las herramientas para poder entender e interpretar de forma correcta lo que estamos leyendo. Porque una cosa es leerlo en el idioma, pero otra cosa es entender con todo el bagaje contextual, histórico, qué sé yo, con todo lo que tú nos, o sea, lo que está hoy día de en la academia y en las ciencias bíblicas para poder entender mejor este texto. Y Me traerlo encantó ese paralelo. a la realidad del mundo. O sea, nosotros no. Exacto, es que necesitamos como actualizarnos porque ya creo que fue importantísima la reforma de Lutero, ¿no? Pero ya llevamos 500 años en esto. Necesitamos una nueva reforma. La iglesia se está quedando estancada en un solo entendimiento de la escritura y pienso yo que necesitamos esta nueva reforma o nueva reforma, valga la redundancia, ¿no? Como De pensamiento. no, y de tener las herramientas para poder entender lo que estamos leyendo. Todas las disciplinas lo hacen. ¿Por qué la religión no lo ha hecho durante todos estos años? Muy buen punto. Porque yo esto se lo he preguntado a muchos pastores, David. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero mi pregunta cuando empecé a cuestionarme todas estas cosas es ¿por qué no me enseñaron esto antes? ¿Por qué esto no me lo dijeron hace 20 años en la iglesia? ¿Por qué los domingos me predican una sola cosa y no toda esta cantidad de información que hay? Y la respuesta que he escuchado mayoritariamente de los pastores no es que ellos no sepan, sino que sí se les enseñó en los seminarios, pero se les enseñó con la consigna de que no lo prediquen en la iglesia porque esto hace que la gente deje de creer. ¿Te pasó eso también a ti al estudiar en el seminario? Wow.
yo podría ser un poco más crítico, digamos, desde la realidad latinoamericana, podría decirlo, y es que por lo menos en contextos en Colombia que son un poco descentralizados, no hay mucho acceso a la academia por parte de ministros. En Latinoamérica muchos pastores ni siquiera han pisado un seminario. Cierto. Y los seminarios también que hay son muy confesionales. Yo creo que hace unos años atrás los seminarios puede que fueran menos confesionales. Pero últimamente los seminarios son supremamente confesionales. Entonces, por ejemplo, uno de los seminarios más grandes que está entrenando pastores en Colombia, es un seminario que lee un solo autor. Ellos tienen ese autor tiene 50 libros y es masivo el seminario y todos son los libros de él. Entonces, y esta gente está recibiendo entrenamiento en que, insisto, es uno de los seminarios más grandes de Colombia e interdenominacionales donde pastores de muchas denominaciones están viniendo a entrenarse y todas las referencias son a un solo autor, hombre blanco gringo. Entonces, creo que el panorama es muy, muy amplio y hay muchos tópicos, pero no es ajeno para mí lo que estás diciendo, Lulú, y es que sí, hay pastores que se niegan a predicar lo que han aprendido porque no es popular en sus iglesias. Y yo creo que todos los pastores hemos pasado por ese momento en el que hemos tenido que autocensurarnos porque hemos percibido que nuestra audiencia tal vez no va a recibir lo que quisiéramos decir libremente de la manera que quisiéramos decirlo. Eso es para mí un poco decepcionante, ¿no? Porque pienso que como oveja de un rebaño se me ve como muy oveja, sin capacidad de pensar, ni de evaluar, ni de tener criterio propio de decir, bueno, esto sí me lo trago, esto no, esto lo pregunto, esto lo cuestiono, insisto, creo que al abrir todas estas preguntas y al abrir toda esta cantidad de nuevas formas de entender, nos enriquecemos todos mucho más. Sí, pero es difícil. Puedo hacer un paralelo con lo que estás diciendo, Lulu, y es, por ejemplo, la crianza. Voy a compararlo con la crianza. Ujú. Tras micrófonos estábamos hablando y yo tengo una niña de 8 años y yo decidí criar a mi hija desde el respeto y desde el amor y la ternura. Y eso es difícil porque es mucho más fácil para uno decirle a un hijo, no haga esto porque yo soy su papá y punto. Y yo sé lo que es. Y sí, hay verdad en uno pues una persona tan grande en comparación a un peladito de 8 años, pues uno sabe muchísimo mejor pero es difícil no imponer y no incluso uno oprimir a sus propios hijos a través de la violencia física o verbal o psicológica. El camino de la pregunta es más difícil. A mí me ha costado, porque cuando yo intento razonar con mi hija con respecto a algo que yo quiero que ella aprenda como un valor, un principio, ella me empieza a hacer preguntas horribles y ella no se convence. Entonces lo que yo puedo solucionar en un segundo diciéndole, lávese las manos porque yo soy su papá, me va a tomar ahora una hora explicándole que hay que lavarse las manos porque hay y ella no va a querer, entonces yo tengo que empezar a negociar con ella, mira, yo sé que no nos gusta lavarnos las manos, yo sé que el agua está fría, yo sé que preferirías estar jugando en el parque. Eso mismo pasa en las iglesias, eso mismo pasa, y no solo en el ámbito de fe, en todos los ámbitos. Pareciera que hay una tendencia del ser humano, y esto lo explica un poco en el libro también, uno de los filósofos, em, Levinas, dice que el camino más fácil es colonizar a la otredad en vez de dejar a la otredad ser la otredad. Porque cuando yo colonizo a la otredad, convierto la otredad en mismiedad, en mí mismo, y es fácil porque yo me conozco, me entiendo. Entonces, cuando yo hablo con alguien que es igual a mí, es mucho más fácil. Pero dejar al otro ser y construir una relación con el otro desde el ser es muy difícil porque yo tengo que entenderlo, tengo que aprenderlo o aprenderla y tengo que amarlo como es sin intentar cambiarlo. Y eso lo dice un filósofo que no tiene nada que ver con nada de fe, pero que tiene que ver con nuestra vida. Eso nos pasa en relaciones de pareja. Nosotros queremos colonizar a nuestra pareja. Queremos que nuestra pareja prefiera estarse con nosotros viendo una tarde en Netflix
que yéndose a un club de lectura con sus amigos, con sus amigas, un sábado en la tarde, un domingo en la tarde. Entonces, todas estas dinámicas nos atraviesan todo el tiempo. Así que tiene sentido entonces la parábola de los dos caminos, que el camino angosto es el más difícil, pero es el que lleva a la vida eterna, y el camino ancho es el más fácil, pero nos lleva a perdición. Es difícil tener un verdadero llamado y desarrollar ese llamado de la pregunta, del dejar al otro ser, del dejar al otro expresarse y de convivir con el otro, la otra o el otro desde esas posibilidades. Y es que yo creo que tras de eso, si nos vamos a la Biblia es de los que dice, bueno, si nos basamos en el primer testamento, ¿verdad? Es así como colonice. En su libro, usted habla bastante acerca, digamos, de lo de la tradición oral y wow, a mí me llegó montones. Me recordó mucho una novela corta que yo leí de un autor que se llama Ted Chiang, que es el escritor de la novela que salió en película que se llama Arrival, que es de unos extraterrestres que vienen y una lingüista tiene que ir y tratar de resolver su idioma. Él hace otra novela corta donde un europeo misionero llega a una villa japonesa y lleva un libro y ahí nadie había visto un libro en su vida y un niño ve el libro y le empieza a hacer preguntas y él empieza a explicar que cuando una persona habla usted puede poner imágenes en este libro y después una persona en el futuro puede leer lo que está en este libro y acordarse o entender lo que esa persona dijo y ese niño empieza a escribir. En el proceso, ese niño escribe en una festividad del anual que hacía su villa las historias de los héroes de su villa en el pasado. Y al siguiente año, él va de nuevo a escuchar al jefe de la villa contar la historia, pero él tiene el papel que él escribió el año pasado y él está viendo que no es lo mismo. Y él se levanta y lo interrumpe y le dice, oiga, pero usted no está contando la misma historia. Y el que está contando la historia se enoja y le dice, yo tengo años diciendo la misma historia y en 20 años la voy a decir igual. Y él así como, no, yo tengo aquí lo que usted dijo el año pasado. Es diferente. Ahora, era lo mismo, pero son cosas diferentes. Entonces, ¿cómo es posible que le demos tanto valor, digamos, a algo como la Biblia para regir un día, digamos, nuestro día a día hoy, en el 2024? Cosas que fueron escritas hace tanto tiempo. En su libro vemos cómo la tradición oral no es perfecta, ¿entiende? O sea, funcionó en su tiempo y gracias a Dios que estuvo, pero no es perfecta. Y aún así, después tenemos los libros nuevos que pasan por traducciones y traducciones y traducciones y en un idioma tenemos montones de versiones y no es lo mismo, aunque podríamos decir, sí, todo es igual, pero no es lo mismo, afectan cosas, cambian todo. O sea, el hecho que el Nuevo Testamento en las Biblias modernas diga infierno cada vez que se hablaba o de Gehenna o de Tártaro o de el Hades o de todo, porque todos son significados diferentes y cada uno en su contexto habla de cosas diferentes, pero todo se traduce a una sola palabra, afecta montones. Pero parece que la Biblia es lo que nos dice. Y como la Biblia dice eso, es fácil poder venir y una persona decir, yo lo que quiero es que usted solo me diga qué hacer y qué no hacer y no me explique. Y eso maleduca a las personas. ¿Y cómo salimos de eso? ¿Será, tal vez mi pregunta es esta, ¿será que tenemos que empezar con las generaciones más pequeñas para que cuando ellos sean adultos ya tengan sistemas nuevos y será que las generaciones modernas que no quieren y no entienden eso tienen que morir y será que se pueden cambiar? O sea, le estoy haciendo una pregunta, David. Sorry, pero ¿cómo No, me no, no, arregle el está bien. cristianismo en este momento? Bueno, yo he tenido esta reflexión por varios años y pareciera que la historia es cíclica, ¿no? Yo no sé si yo pudiera estar tan esperanzado en esa posibilidad que usted nos está planteando, Andrés, porque, por ejemplo, ahorita vivimos un tiempo hace unos años en los que las generaciones y muchas sociedades empezaron a girar hacia la izquierda política. Y luego estamos viendo que otra vez las nuevas generaciones están empezando a girar hacia la derecha política. Estoy poniendo un ejemplo. No estoy diciendo que una o la otra es buena, ni sencillamente, y parece que somos muy reaccionarios. Nos encanta reaccionar a lo que nos acontece antes que proponer, y porque proponer también es el camino angosto, es muy difícil, y nos gustan los resultados inmediatos, y construir un cambio
toma mucho tiempo. Y como nos gustan los resultados inmediatos, cuando no los tenemos, nos decepcionamos y peleamos. Entonces, yo no sé, Andrés, yo no sé si alguna vez lo cambiemos. Ha habido una evolución teológica, indudablemente, pero debemos recordar por ejemplo, la teología de la liberación fue una teología que casi fue exterminada en Latinoamérica. Hay muy pocos, digamos, el mainstream, o quiero decir, la mayoría de la fe no católica en Latinoamérica es evangélica pentecostal y en muchos de esos círculos no se ni conoce la teología de la liberación. Y ahora, últimamente, como que otra vez ha habido algunos brotes de teologías contextuales, teologías de la liberación, teologías progresistas y pareciera que vuelve a haber una luz, pero volvemos a ver situaciones como por ejemplo lo político que está ocurriendo en países como El Salvador o situaciones como lo que ocurrió en la inauguración de la Copa América que nos hacen cuestionar realmente cuál podría ser un futuro esperanzador. Por ahora, hacemos el trabajo que tenemos que hacer a través de inmersión, a través de Juan 1.1, a través de estas conversaciones y tratamos de tocar la mayor cantidad de gente aquí, como en el subsuelo, la gente de a pie, la gente del uno a uno, para generar una revolución que nos traiga libertad. Es muy interesante que Jesús usa una frase cuando dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Hay un ensayo de un amigo mío querido, yo no sé si puedo decir malas palabras y groserías en este podcast. Por favor, es un requisito. Es requisito, sí. Eh, no, estas palabras no son mías, yo nunca diría una palabra de estas, por favor, pero es el título del ensayo de mi amigo Guzmán Sosa, un venezolano. Su ensayo se titula La verdad es una puta bipolar y es un ensayo maravilloso que como su nombre lo indica, llegar a tener la verdad es una utopía. Incluso en Ujú, la ujú. ciencia. Vemos hoy descubrimientos científicos que mañana son debatidos por pares y cambiados. Claro, Ahí estamos. Eso claro. yo lo creo 100% y lo vivo. O sea, yo amo la subjetividad y me ando peleando con todo el mundo al respecto, pero yo siento que una de las cosas que ocupamos para esto es expandir de dónde conseguimos o de dónde nos alimentamos nosotros de información. Una de las partes en su libro que a mí más me gusta es a lo que dice el puertorriqueño Julio Álvarez Rivera, que es algo que yo tengo un amigo puertorriqueño, Nader, también siempre lo anda diciendo, que la traducción correcta es toda la escritura que es inspirada por Dios. Y qué fuerte, o sea, si es toda la escritura que es inspirada por Dios, pero ni sabemos qué es lo que es inspirado por Dios, eso en vez de limitarnos, nos abre las posibilidades. Y eso es lo que yo quiero desde años. O sea, uno de mis debates, de mis peleas con mis amigos es, yo pienso que el cristianismo sería más beneficioso si el canon no se nos hubiera cerrado. Si pudiéramos nosotros darle valor, y también en su libro hay una parte donde usted especifica lo importante de no quitarle el valor de Jesús y ponérselo a otros autores, que muchísima gente es, ¿cómo se dice? Pablista en vez de cristiano, porque tiene más peso las palabras de Pablo que de Jesús y validísimo, Jesús es Jesús. Pero si nosotros tuviéramos la posibilidad de poner más libros, y no solo libros, porque estamos en el 2024, ¿verdad? Videos de YouTube, películas, documentales, podcasts, ¿cuántas cosas nosotros podríamos traer que nos expandirían nuestra visión de Dios? Porque si la teología es el estudio de Dios, pero mío, personal, porque no es universal, no es que hay un estudio universal de Dios, es lo que yo puedo agarrar de Dios, entre más cosas pueda leer y entre más la institución esté apoyando libros, autores, películas, documentales, que personas se emocionen en crear más productos, que David, usted me escriba 6 libros más, ocupamos más material y no solo lo ocupamos, sino que ocupamos crearle el valor que se merece. Todas estas cosas, o sea, si ayuda a la expansión del reino, para mí es palabra de Dios, más que los 66 de la Biblia, ¿verdad? O sea, para mí es palabra de Dios tantas cosas que salen de bocas de amigos, de teólogos, de personas que admiro. ¿Entiendes? O sea, Lulú en los podcasts a veces dice cosas que yo digo, esto es palabra, como estas cosas no están en la Biblia para que todo el mundo las lea también. No sé si me doy a entender, pero me frustra lo limitante que es el cristianismo con su bibliolatría también, que es otra palabra que usted saca en su libro, David. O sea, qué
qué pequeño se nos hace el cristianismo cuando lo limitamos a cosas así. Te alabamos, Señor. Esas cosas, esas cosas que usted está enumerando, Andrés, bueno, no son mías, muchas son prestadas, ¿no? Lo he escuchado aquí, lo he escuchado ya, esa palabra biblio, Latría. latría, gracias. No es una palabra mía y muchas de las cosas que digo en el libro no son mías. Ahí he tratado de dar lo mejor que puedo de referencias a las personas a quienes se las he escuchado. Algunos de ellos incluso me han hecho el comentario, eso tampoco es mío, eso lo escuché de tal otra persona. Pero bueno, como seguir el rastro siempre es difícil, Sí, sí. pero sí, es decir, si toda la escritura que es inspirada por Dios sirve para crear, para instruir, para exhortar, que es lo que dice el texto bíblico, si mi hija me escribe una nota en la que me dice que me ama y que por favor no la grite, ¿cómo puedo decir yo que eso no es palabra de Dios cuando me está exhortando, cuando me está animando, cuando Exacto. me está construyendo y cuando me está haciendo una mejor persona, ¿no? La misma Biblia dice que todo lo bueno viene de Dios. Si hay algo bueno, viene de Dios. Así que cualquier cosa que sea buena, una canción, un atardecer, y que yo plasme en una palabra como este atardecer, me hizo reflexionar sobre la fatualidad de la vida y cómo debo invertir mejor mis recursos, mis días, mis noches, mis ideas. Eso es palabra de Dios. Te Ujú. alabamos, No sé si Señora. fue Te Alvin el alabamos, que Señor. decía que yo te estoy dando una poesía y usted lo que está viendo es, ah, no, Ese es el Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, sí, sí, sí. Y esa frase tampoco es mía, yo la incluí en el libro, pero esa frase es del La teólogo dice César Soto. César César. Soto, la repite mucho, sí. César Soto, yo se la escuché a él y bueno, ya a mí me critican porque yo escucho música de Alejandro Sanz y parece ser que el señor lo escuchan ya las personas de muchos más años que yo, entonces ya me estoy ubicando como en ese rango de edad. Yo me iba a enojar porque es música del mundo y eso contamina, pero Sí. Es otra edad, definitivamente, pero yo por eso les iba a decir, Andrés, no tengas tanta esperanza de las nuevas generaciones, si tú ya eres una generación muy antigua y estás cambiando, ¿no? sí, 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 Hay sí. una evolución. Nos Y están digamos, echando agua, Andrés. yo siento que estoy haciendo el trabajo con los míos también, ¿verdad? Pero ahora, y yo sé, y, y yo pienso que de esto se trata el mundo. O sea, volvemos a su libro de nuevo, David. Cuando usted habla de que cuando Dios nos dice que, digamos, es en la parte donde dice la sangre de Cristo tiene poder. Ujú, Lo que se supone es, yo voy a hacer el bien al quien pueda en reflejo a Cristo porque Él lo hizo por nosotros y nos enseñó. O sea, yo hago lo que puedo hacer, ¿verdad? Y yo voy a hacer en los míos lo que puedo hacer. Y pues nos esforzamos en hacer este tipo de cosas, que podcast, que cosas así, para tratar de llegar, pero hay cierto límite, ¿verdad? Y estamos luchando contra una marea gigantesca y somos pocos. Ahora, yo creo el valor de pocos haciendo cosas. Dios va a bendecir esas cosas, Dios va a bendecir a los que nos esforzamos en tratar de hacer estas cosas. Pero también, no sé, es como que los lunes y los miércoles amanezco y tengo mucha fe y esperanza, pero los martes y los jueves estoy decepcionado y yo creo que no vamos para ningún lado. Es ahí una Yo, dualidad muy extraña. yo creo que estoy en la otra vereda. Honestamente, soy mucho más optimista al respecto porque tomando en cuenta que vivimos en una época donde la información vuela y tenemos acceso a muchos conocimientos y se comparten muchas ideas muy fácilmente. Imagínate, ustedes están en Estados Unidos, yo estoy en Chile, estamos conversando acerca de un libro, tu libro, David, que lo editó una editorial argentina, la idea es que se expanda por toda la habla hispana, ¿no? Es Como muy que buen punto. existen muchas herramientas y posibilidades de que esto ya no está encerrado en el grupito pequeño de la iglesia de tal denominación y de tal movimiento y que se necesita un misionero que viaje a tal país para que dé cuenta de la idea nueva. No, todo ahora ya es muy globalizado y tenemos acceso muy rápido a la información, cosa que nos puede jugar muy en contra, como hemos visto, pero también que nos ujú. juega muy a favor. Creo que esta nueva forma de pensar la fe está avanzando a velocidad que yo creo que, como se lo hubiera querido Lutero, ¿no? Como se lo hubiera querido hasta un Pablo, como se lo hubiera querido Jesús mismo,
que avanzara a esta velocidad una nueva idea. Y entonces yo tengo mucho más fe y más optimismo de que esto no va a ser un cambio tan lento, fíjense. Yo pienso que va cada vez va Ojalá. sumando más gente y nuevas formas. Y claro, como tú decías, David, todo esto es cíclico y los procesos sociales, políticos, humanos, económicos, van dando una vuelta, una rueda. Pero yo siempre pienso que ese giro, aunque estemos a veces abajo, otras veces arriba, la ola en general va en ascenso. Sí. Sí, sí, sí. Como si fuéramos siempre hacia arriba. A veces bajamos, pero estamos un poco más arriba de la última Yo vez lo que que estuvimos quisiera abajo. es, si damos 5 pasos hacia arriba, es no dar 4 hacia abajo, es dar uno hacia abajo. Es tal vez mi queja. Digamos, yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos nacen. Pero si das 5 hacia arriba y 4 hacia abajo, siempre vas a estar avanzando uno. Yo sé que Yo vamos tengo que avanzando, decirle, pero lento, ¿no? yo tengo que decirle a Lulú lo que los discípulos le dijeron a Jesús, dame un poco de esa fe, para que ella me responda, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y bueno, ya De lo que sabemos tengo todos te en qué doy, dijo. termina esta conversación. Porque, mira, y agarrándome de eso mismo, David, me encantó la idea que tú planteaste en el libro de la iglesia como un cuerpo sintiente, como un cuerpo que estuviera absolutamente permeabilizado con lo que está sucediendo a tu alrededor, en tu sociedad, en la política de tu país, en la economía de tu país, qué sé yo, como que no necesitamos a un Dios que esté sintiendo lejos por el necesitado, sino que necesitamos nosotros sentir el dolor del que está pasando hambre, nosotros necesitamos sentir el frío que está sintiendo la persona que duerme en la Y ser la calle, mano que da. y somos el cuerpo, somos los brazos que dan un abrazo, somos los ojos que miran al Ujú. otro, somos los oídos que escuchan. Me encantó esa propuesta de la iglesia como este cuerpo aquí y ahora que está sintiendo con tu sociedad, no con tu comunidad solo cerrada, sino que con tu sociedad, que tu comuna, tu ciudad te haga sentir. Vaya, sí, sí hizo la tarea, Lulú. Sí, sí leyó el libro. Esa es una de de los últimos capítulos, ¿no? Sí, y me encantó porque es una propuesta. Sí, definitivamente. Un pequeño ensayo ahí en Inmersión que habla sobre qué significa en el nombre de Jesús. Y nosotros decimos, en el nombre de Jesús es una frase, ¿no? Que es como súper poderosa, es mística. Yo digo, si yo oro y en mi oración digo, en el nombre de Jesús, yo reclamo esto en el nombre de Jesús, va a ser hecho como por arte de magia. Pero ¿qué tal si además de eso, o tal vez en vez de eso, en el nombre de Jesús significa que yo hago lo que Jesús haría? Yo Ajá. vengo en el nombre de Jesús a traerte este pan. Yo vengo en el nombre de Jesús, aunque estás muriendo de un cáncer terminal en el hospital y posiblemente no vas a ser curado, curada o curada de ese cáncer en este momento, pero vengo en el nombre de Jesús a abrazarte, a llorar contigo tu dolor, a, sabes, traerte este pedazo de dulce que no puedes comer como última cosa que vas a disfrutar en la vida y acompañarte en tu momento de transición. ¿Cómo verdaderamente podemos nosotros llorar con quien llora y reír con quien ríe y hacer lo que podamos hacer en el nombre de Jesús? Porque es finalmente lo que Jesús hubiera hecho. Exacto. Y usted lo puso en el libro también. La Biblia no es lo que dice, sino lo que nosotros entendemos. Y yo creo que hay muchísimos ejemplos de esos que yo he tomado personalmente y de hecho yo tengo amigos cristianos conservadores que se enojan mucho de que yo no he querido renunciar a mi cristianismo o a mi título de cristiano, aunque yo ya no creo nada de muchas de las cosas que son como los fundamentos o los credos o cosas así. Pero digamos, yo digo, yo todavía soy cristiano, pero yo sigo las enseñanzas del Cristo. El Cristo a mí me motiva a querer hacer cosas por él. Digamos, yo todavía digo, la Biblia es inspirada por Dios. Eso no quiere decir que Dios escribió la Biblia. Eso quiere decir que personas pensando en Dios escribieron cosas y para bien o para mal. Del mismo modo que yo soy músico, yo le echo canciones a mi esposa. Una va a salir el próximo mes.
mi esposa no escribió esa canción, yo la escribí, pero pensando en ella. Ella está en el corazón de esa canción. Entonces, ¿por qué no mantener esas cosas que ya tienen poder, pero venir a reentenderlas? Otra cosa es, Lulú y yo hablábamos en un episodio de Dice Así acerca de la resurrección de Jesús. Creemos que Jesús resucitó, no sabemos, pero qué poderoso es pensar que resucitó en mí y resucitó en las personas y que resucita cada vez que una persona toma la decisión de hacer algo por el bien común. O sea, es la misma palabra, tiene el mismo peso, reinterpretado, pero no pierde su poder solo por reinterpretarlo, y nosotros no, digamos, que pensamos diferente, no tenemos que renunciar a estas cosas tampoco, solamente porque no queremos aceptar el modo tradicionalista de interpretarlo, sino que le dimos una nueva reinterpretación, sigue teniendo el mismo poder. Entonces, la sangre de Cristo, pues siga. Cosas como estas, o sea, es lo que yo digo. Nosotros ocupamos ver a ver cómo hacemos para que las nuevas generaciones no le tengan miedo a ver las cosas diferentes. Y vuelvo a lo mismo, el valor de empezar con las preguntas, con los cuestionamientos, con las dudas. Ok, hemos creído esto por tanto tiempo, pero ¿por qué si esto y esto y esto y esto no tienen lógica? En los capítulos del infierno es uno de los temas que a mí más me gusta. Estoy trabajando también en una obra del infierno. He pasado por años, fue lo que a mí me hizo entrar en todo este proceso de desaprender y reaprender y reconstruir, fue el infierno. Fue el infierno, fue lo que yo dije, yo ya no puedo, si esto es verdad, este Dios no merece mi adoración. Y me llevó por un proceso larguísimo, y ahora tengo una paz y un entendimiento personal mío que no espero que nadie lo comparta, ¿entiende? No espero que nadie lo tenga tampoco, porque no significa nada, es tan personal, pero ese proceso fuimos Dios y yo, y llegamos a donde llegamos y tengo paz, y sé que no hemos llegado al final. Como dice Pedro Guerra, el cantautor, hay que aprender a ser feliz en la escalera. Tengo 40 años, seguro en 80 años, no llegué al final del entendimiento, pero yo aprendí a ser feliz en el proceso de ir paso a paso, entendiendo lo que puedo hoy, sabiendo que mañana van a haber más dudas, y las dudas de mañana las enfrento mañana. Qué lindo. Gracias. No, me parece maravilloso porque sí, justamente ese camino que nosotros tenemos y esas preguntas que nos hacemos deben ser bienvenidas porque a Dios le gusta que le hagamos preguntas. Y si la pregunta es como decía Andrés hace un momento con respecto al infierno o con respecto al mismo Dios, Jesús en la cruz cuestiona a Dios y le dice, ¿por qué me abandonaste? Tenemos que vivir nuestra experiencia humana al máximo. Y Mm. Dios no esperó que nosotros nos hiciéramos dioses. Dios se hizo humano también para vivir la experiencia humana. Yo creo que hay algo interesante y profundo y hermoso y maravilloso en esta experiencia humana y en nuestra relación con ese Dios que no conocemos. Como dice, se lo escuché al teólogo Raúl Méndez, que seguramente ustedes van a entrevistar en algún momento. Nosotros como no sabemos, por eso creemos. De ahí Muy viene lo de bonito. la fe. Y ahí viene la de la fe. Dice él, nosotros no nos podemos acercar a Dios a través del conocimiento, por eso la Biblia nos invita a acercarnos a Dios a través de la fe. Ninguno conoce Mm. a Dios. Y de hecho él usa una frase que le escuchó a otro teólogo, si no estoy mal, es Tillich, y en palabras, si recuerdo bien, de Raúl Méndez, esta frase, yo creo en Dios porque sé que no existe. Ah, mira, esa está más compleja. Sí, Anot- ahí ya no entendí. anótela para cuando lo entrevisten a él. Él es Es, coautor de un libro, él es coautor de un libro junto con otro autor, no recuerdo el nombre, de Juan 1.1, Dios Nueva Temporada. Un libro maravilloso, Entonces estará dentro segurito de este entonces. podcast. seguramente. David, David, escúchame, luego que terminaste este libro y te hiciste todas las preguntas que te hiciste y navegaste en las distintas respuestas, ¿te nacieron más preguntas? ¿Tienes más preguntas en el día a día de que O sea, te vas sirvió para algo encontrando este con libro, nuevas... dice Lulu. Sirvió por cuanto tengo muchísimas más preguntas. El, Ajá. el libro Inmersión es un libro viejo, ya fue impreso en el 2020.
Y yo escribí este libro antes de venir a hacer mi maestría y ahora tengo un montón de preguntas en un montón de escenarios y un montón de cosas que quisiera decir. He estado un poco ocupado, lamentablemente no he tenido el tiempo de invertir en redes sociales y en mi blog como lo venía haciendo antes de venir a los Estados Unidos. Ujú. Pero yo incluso si Inmersión hubiera que editarlo, yo creo que él cambiaría un montón de cosas Sí, ya para que sean un poco más contemporáneas al 2024 o tal vez pero eso sería un reto de no una parte parar, 2. porque en el 2028 le toca de nuevo, en el 32 Así es este negocio, mejor no Oye, lucrativo. hace uno nuevo. pero yo lo leí ahora, 2024, y me parece No, a mí me pareció absolutamente muy relevante. contextualizado y que son las preguntas de hoy. ¿Sabe por No, Sí, qué? no, yo quiero decir, compren el libro es vigente, el libro es claro. actual, por Te eso estamos estamos escribiendo. ayudando, David, para las ventas y nos echas todo al suelo. No, mentiras. Yo no voy a echarme agua sucia, pero seguramente ustedes han escuchado sobre el síndrome del impostor. También que Ah, es un poco como cuando uno escribe algo o hace algo después vuelve a él y ya no le gusta. Pero no, el libro es muy bueno. Sí, el libro es No, bueno. el libro está, y yo insisto, de verdad que insisto, que de verdad sí, como un libro y me encanta que se llame Inmersión, porque es de verdad como tirarte un sí, piquero en aguas nice. profundas y empezar a navegar donde te podéis encontrar con cualquier tipo de ser vivo. Pero, Porque pero ¿Cachai? fácilmente, díganme, discúlpeme, pero díganme si lo más lindo del libro no es el prólogo que escribió Alvin Góngora. bello, Es lo más bellísimo. lindo del libro. Si ustedes quieren leer algo hermoso, compren Inmersión solo por el prólogo de No, Alvin no, no, Góngora. no, solo. David, No te tire para abajo, acepte porque la honra que le estamos dando. Vea, algo interesante que yo he aprendido con esto del podcast es, digamos, mi primer podcast empezó en el 2015. Hoy, el día de hoy, yo todavía recibo mensajes de gente que lo acaban de descubrir, porque su proceso hasta ahorita los está llevando a estas cosas de deconstrucción, que igual su libro hubiera podido haberse llamado así, algo como deconstrucción también, y esa palabra está tan pasada por el suelo, que inmersión realmente es bello. Pero la gente llega a él cuando lo ocupa. Yo realmente creo, uno saca las cosas y las deja. En el 2035, David, seguro le va a llegar un mensaje de alguien que lo agarró en el momento y dice, yo lo ocupaba hoy. Y eso es lo que yo creo que tiene mucho valor. Y no por decirle, no le haga revisiones ni nada, pero tal vez hasta no es necesario, porque su siguiente proyecto, su siguiente obra puede ser no un número dos per se, pero adherirle a todo esto, pero extenderlo. Quiero montarme la pregunta de Lulú, pero no acerca de las dudas nuevas, sino en ahora usted como persona que trabaja todavía para la iglesia, que está a punto de recibir un cargo, si no me equivoco, en una iglesia o ya lo acaba de recibir, eso lo puedo Ya editar. estoy trabajando. ¿Cómo enfrenta usted como pastor? Es pastor, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo enfrenta usted estas cosas como pastor y sus dudas nuevas ya cuando está ahora al frente de personas a las que tiene que enseñar? ¿Qué ha cambiado antes de usted hacer inmersión para presentarlo ese fin de semana a su grupo al día de hoy que tiene todas esas más nuevas haciendo la misma función que antes? Decía el poeta Salcero, no se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza. Y yo creo que sigo teniendo las mismas manías. Yo sigo subiendo al púlpito a decir cualquier locura que tengo que decir. Yo predico según el leccionario de la Iglesia Metodista aquí en los Estados Unidos y siempre hay algo interesante que decir y yo me propuse, esta es una propuesta personal. Yo me propuse siempre predicar un sermón y que el sermón contenga un elemento que nunca antes la audiencia haya escuchado. Y eso es complicado porque uno no sabe Sí. que la audiencia ha escuchado antes o no. A mí me toma mucho tiempo preparar mis sermones del domingo, pero sigo con la manía de abrir la conversación, porque en un púlpito uno tiene mucho poder, ¿sí? Y yo lanzo un sermón con unas ideas
pueden sonar revolucionarias para una gente, pero a mí me gusta ser provocativo, provocar. Entonces, yo aquí, por ejemplo, en mi comunidad, todos los martes tengo una café con David y yo voy a un café aquí en el pueblo. Y me siento en el café y espero que las personas que tengan preguntas o críticas o cuestionamientos sobre el sermón, yo semanalmente escribo un artículo que lo envío también a través de como Inode a las personas de la congregación, lo publico en el sitio web de la congregación. Entonces la gente que tenga preguntas tanto del texto que estoy escribiendo semanalmente o del sermón del domingo puedan venir a acercarse a hacer las preguntas, criticarme, lo que sea, regañarme o felicitarme o invitarme al café. Y hemos tenido Mira, muy, ¿y muy, llegan? muy buenas, sí, llegan. Como cuántas personas por semana? No, hay semanas que no llega nadie, entonces yo siempre llevo mi librito, me tomo mi café y leo un rato. Hay semanas que llegan tres, cuatro personas, hay semanas que llega una persona y tenemos conversaciones, porque un Qué sermón bonito. no tiene el mismo impacto en todas las Sí. personas. Tal cual. Y me Y un parece maravilloso que... sermón es unidireccional, que es una de mis Claro. quejas siempre con la institución, es hemos convertido la comunidad en predicaciones y se pierde la comunidad. Exacto. Qué idea más bonita, David. Sí, Mm. yo todos los martes estoy allí esperando a la gente que venga. Hemos tenido conversaciones, he recibido muy buenas críticas. En mi congregación hay dos pastores ordenados para ser ordenado en la Iglesia Metodista Unida en los Estados Unidos no es un proceso fácil. Es gente que es muy, muy pila. Tengo dos pastores que se congregan aquí en la iglesia donde yo estoy pastoreando y he recibido de ellos también muy buenas observaciones y críticas y pushbacks y al final de la conversación del café o de lo que sea que tengamos, a veces llegamos a la conclusión, no vamos a estar de acuerdo usted y yo en este punto. Usted ha expuesto estos puntos, estos argumentos, yo he expuesto estos otros argumentos, pero nos seguimos amando y seguimos caminando y seguimos complementando la manera como concebimos a Dios. Hay un pastor maravilloso que ha sido un mentor para mí aquí en los Estados Unidos, un hombre con un espíritu ecuménico maravilloso de ayuda social y de trabajo a la comunidad, y él se refiere a Dios con unas palabras que yo encuentro supremamente atractivas y maravillosas. Él dice, ese misterio al que nosotros llamamos Dios, cuando habla de Dios. Y me parece fantástico porque sigue siendo un misterio que no se ha descubierto y que no vamos a descubrir Y eso es lo bello también de Dios, ¿no? Que sea un misterio que no lo podamos descifrar en plenitud nunca y que se revela a y que se va todos revelando. de la manera. Exacto, Ujú. exacto. Yo, David, mira, perdona, pero hay una parte del libro que a mí de verdad como que me cambió el foco cuando tú cuestionas la teoría de la sustitución penal, ¿no? Ah, sí, Y ese es que heavy. es un temazo. Ah, No sé si tenemos el tiempo aquí para desarrollarlo entero, pero es un temazo, pero lo pones en la tele del juicio con una historia que la sacaste que no sé, un autor argentino maravilloso, un autor Paco argentino. Larios. Paco Larios. Paco Larios, que Oh, hace como una, no, entonces no es hace como una argentino, él es paráfrasis. mexicano. Ujú. Ya, y que habla de la parábola del padre amoroso y cuenta Ajá. la parábola. David, fue tal el impacto de esa parábola en mí que la tuve que transcribir y mandársela a todos mis WhatsApp, mi grupo WhatsApp de amigos cristianos, para ver qué pensaban, porque es una forma absolutamente fácil de entender, pero macabra de lo que entendemos Sí, de lo horrible. que significa la muerte de Cristo en la cruz. Pero es la que Horrible conocemos. el significado, eh, la obra es exquisita. Sí, el cuento en sí mismo, como está escrito y como lo está descrito, es maravilloso. O sea, está poniendo en un ejemplo, en una narrativa, como una analogía de lo que es lo que creemos de la sustitución penal, lo pone en simple, en fácil de entender y es terrible. Yo Mm. nunca lo había visto de esa forma y entonces tuve que transcribirlo y mandárselo a todo el mundo porque es como que nos dijeran, ojo, nos están engañando. No sé cómo decirlo. Abramos los ojos porque nos están engañando de quién es Dios.
No quiero Sí, contar el cuento para que la gente se sorprenda y tenga el mismo impacto como lo tuve yo al leerlo, cuando lea el libro, de porque qué forma más didáctica de explicar algo tan macabro como lo que creemos cuando creemos en la sustitución penal. es un cuento hermoso. Paco es una persona extraordinaria, es mexicano, psicólogo. Escribió este cuento en un escenario también de conversación y yo aprendí, entendí mucho acerca de la sustitución penal por dos, junto con él, por dos autores latinoamericanos, saben que no son académicos, gente de la calle, del barrio, que escriben y que comparten en un blog que no lee nadie, pero yo lo leí y otros cuantos más leímos. Y ellos son Joe de Simón de Argentina y también Fernando Rodrigo Ferrando de Argentina, dos teólogos de barrio. Y bueno, ahí salió el capítulo sobre la sustitución penal que también me cambió. Es decir, la imagen que tenemos de Dios no habla de Dios, habla de nosotros. Y creo que es más macabro que la historia que leíste de Paco. Creo que más macabro es que nosotros mismos tengamos esa imagen de Dios, que en realidad es una imagen de nuestro propio interior, que se refleja. Exacto. Y ver ese espejo para mí fue muy terrible. Lo siento, Terrible. lo Pero siento mucho. no, pero maravilloso porque creo que de todos los WhatsApp que mandé nadie quedó indiferente. Nadie dijo que es que como que nada que ver o que feo esto. No, todo causó el efecto que provoca el cuento. Como, chuta, ¿esto es lo que creo? Sí, y Gracias. es que yo no sé, yo podría tratar de defender a las personas y decir, no es que la gente lo crea, es que se normaliza y la gente no piensa en el asunto. Y se nos ha predicado tanto como que es la única verdad existente que nadie entra en los pequeños detalles. Y entrar en los pequeños detalles es lo que cambia todo. Cuando vemos, digamos, que Dios vio a su hijo ya todo mutilado y le dio asco. Entonces se devuelve y se va donde al hijo malo. O sea, qué fuerte esa imagen. Pero esos son los detalles a los que no se entra en una prédica regular cuando nos dicen, Jesús vino a dar la vida por usted, ¿verdad? Es cuando uno empieza a desdoblar todas las puntas que se ve horrible. Entonces aquí es donde yo digo, ocupamos ver a ver cómo desnormalizamos que la gente solo escuche y crea sin pensar y ver a ver cómo hacemos para que las personas indaguen un poquito en las cosas que se le dicen, no solamente creer y ya. Yo siento, Lulu dijo algo al principio y se lo trató de arreglar inmediatamente, pero yo creo que yo la interrumpí y era cuando dijo que usted hablaba de muchas cosas básicas. Yo lo que siento, David, es que usted en tan poco libro habló de Gracias. tantas cosas. O sea, la cantidad de temas que usted agarra son montones, que en libros regulares, digamos, es un capítulo entero para un tema y se expande y usted da y da y da y no nos deja ni siquiera terminar de pensar en la primera cuando ya nos tira una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, volvemos a lo mismo. Es su lado periodístico que me encantó, que no había visto en ningún lado, pero qué bárbaro, qué montón de cosas. Por eso es un podcast de una hora, no nos es suficiente. Creo que llevamos hora y media. No va a ser suficiente. Creo que ocuparíamos 12 o 16 capítulos en una serie para poder tocar todo. De veras, gente, de Claro, veras. tema por Los, tema, sí, claro. los motivo a ir y comprar el libro. Vale la pena. Vale la pena. Y léanselo con tiempo, léanselo tranquilo, porque en una página usted tira cuatro cosas y las cuatro son importantes, pero no las expande, solo las tira ahí y lo que hace es como molestar, como, ay, pucha, lo que acaba de decir, pero ya me cambió el tema a la siguiente y ocupo continuar y, oh, man, es frustrante en el buen modo, porque es de no parar, es demasiado. Y qué buen trabajo, David, en serio, Sí. de corazón. Muchísimas gracias. No, muchas Entonces, gracias. realmente ocupo que los oyentes vayan y compren el libro. Yo sé, Excelente libro. la idea de este podcast es si ya se leyeron el libro, pues creemos parte de la conversación, pero si no, realmente vayan, compren el libro porque vale la pena. Se los aseguro que no se van a arrepentir. Y esperamos que no sea el último, David. Sí, David. Oh, bueno, yo escribí un libro
que no se ha publicado sobre relaciones de pareja y luego me divorcié, entonces creo que no se va a publicar. Oh, Muchas wow, qué gracias. sorpresa más genial. So, cuando salga ese libro, cómprenlo. Bueno, si el último episodio, perdón, si el último capítulo del divorcio, yo pienso que no hay ningún problema. Bueno, Ah, gracias por sus palabras. Leer inmersión es una buena inversión. absolutamente. Nice. Muchas gracias. Sí, es un libro provocador, es un libro muy lindo. Yo lo escribí para que si yo estuviera en una situación en la que tuviera muchas preguntas, yo quisiera leer el libro. Mm. Entonces, y también el libro hago unas referencias a otro material para que la gente siga investigando, siga indagando, yendo más profundo. Muchas gracias otra vez por por su generosidad y por su invitación y bueno, espero que nos veamos pronto Sí, nuevamente. sí, fue un Nuevamente placer. y absolutamente muy agradecidos nosotros, David, y gracias por escribir algo que yo sé que le va a servir a muchas personas y que te ayuda a pensar. Es como ir al psicólogo en libro. Muchas gracias. Puedo hacer dos cuñas. Dale. Claro. Uno, si compran el libro a través de los diferentes medios virtuales, por favor dejen su reseña y su comentario y pónganle estrellitas. Eso nos ayuda a difundir. En un párrafo pueden escribir algo. Y segundo, también participo en otro libro de Juan 1.1. El libro de Marcos Baker se llama Mucho más que una cruz. Allí tengo un capítulo. Los invito a que lo lean. Ujú. Ese está más chévere porque es narrativa, es una historia. Ah, ¿en Entonces, serio? ahí los Perfecto. dejo picaditos. Genial. Perfecto. Muchas gracias, Wow, David. David, Muchas gracias Gracias por a tu qué ustedes. tiempo. buena Muchas gracias conversación. por entregarnos este regalo a toda la comunidad cristiana latinoamericana. De Muchísimas verdad que muchas gracias. gracias. Y bueno, aquí estoy para servirles. ¿Puedo dejar mis redes o algo? Por Sí, supuesto, dale. mándeselas a Lulu en el WhatsApp y yo las Ok, pongo en las notas, pero de todas formas, dígalas ahorita, yo edito esta parte. ok, es David Gaitán en redes sociales. Y si quieren leer de lo que es escrito en inglés, porque además hay gente que me ha pedido el libro en inglés, Inmersión. Es un trabajo arduo ¿Ya lo traducir el tradujo o libro. no? No, Está en eso. no, tampoco. No he empezado. Ajá. Pero si quieren leer en inglés, el sitio es trinityuncewin.org. Ok, vamos a poner esos links en las notas para que les sea más fácil y ahí se van a mirar. Bueno, gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, David. David. Que te Gracias, un vaya muy gusto bien y conocer. espero que nos veamos pronto nuevamente. Sí, 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 ustedes dos son personas encantadoras. Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao. Y ya para terminar, entonces queríamos dejarles la noticia de cuál va a ser el próximo libro, por si no lo ha comprado y no lo ha leído, que vayan y se apresuren para que cuando el episodio salga ya lo hayan terminado. El próximo libro es uno de mis favoritos de la editorial, que es El Cristo Universal del sacerdote franciscano Richard Rohr. Uno de los libros que más volaron mis sesos por toda la habitación. Y tengo entendido que es el más popular y creo que la venta número 1 de Juan 1.1 también. Ah, mira, es que de verdad es un libro que te va a volar la cabeza. Entonces, por Increíble. favor, traten de leérselo antes de que escuchen el próximo episodio para que sepan a qué nos estamos refiriendo y nos vayan comentando. Ojalá nos dejen sus propios comentarios y sus propias opiniones acerca del libro. Muchísimas gracias y pura vida. Pura vida.